Muy buenos días. Y bueno, hoy vamos a continuar con lo que el Señor nos ha venido hablando desde hace varios domingos, sobre todo el domingo anterior. Y el domingo anterior empezó diciéndonos que esa palabra de parte de ese evangelio, de parte de él, tiene un efecto en todo aquel que es creyente. No es un mero concepto, no es una mera idea, sino es viva y es eficaz. Y eso tenemos que tomarlo nosotros muy en cuenta, porque como creyentes también necesitamos ver ese resultado para poder tener la confianza cada día más firme en aquel que es vivo y que es nuestro Dios. Así que abra su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, para poder dar inicio a lo que el Señor ha preparado para nuestros corazones. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice así la palabra: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos darás. Tu palabra que es viva y eficaz y que seguramente causará el efecto para el cual es enviada. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que fluye en este lugar y que te pedimos fluye intensamente en medio de nuestro corazón y de nuestro espíritu para poder tener esa bendición, esa riqueza que hoy nos quieres entregar. A ti toda la gloria y la honra, Señor, y sé que todas nuestras necesidades tú las conoces y por lo tanto las ponemos delante de ti. Bendícelas, Padre, bendice este lugar y a cada congregante. A los que no pudieron asistir, Señor, también alcánzalos donde quiera que estén. Y todas aquellas almas que han de venir a conocerte, también te pedimos que las bendigas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, pues la Biblia nos habla muy claro acerca de la palabra de Dios en cuanto a que es viva y que es eficaz. Pero también nos habla de que causa un efecto, como lo está diciendo aquí Pablo a esa iglesia en Tesalónica, diciendo que ellos son testigos de ver el efecto de esa palabra. Y esto quiere decir que nosotros como creyentes debemos estar conscientes, enterados del efecto de la palabra de Dios en nosotros. Así que el domingo pasado nos dimos a la tarea de ver delante de Dios cuál es el efecto interno en un creyente. Y para eso la misma carta a los tesalonicenses nos lo dijo en el versículo número 3. Hay tres acciones, tres efectos que operan en la vida interior del creyente. Uno es la fe operante, o sea, la fe no solamente es creerle a Dios y poner en acción lo que estamos creyéndole a Dios. Y nos dice que en Santiago, como una fe sin obras, pues es una fe muerta. Si tú dices que crees en muchas cosas de Dios, pero no veo efectos a través de tu vida, pues es una fe muerta, no hay resultados. Cuando la palabra te dice que sí hay resultados, que sí es viva, que es eficaz y que causa algún efecto. Bueno, a través de esa fe operante, tú vas a ver obras. Y sabemos que el principio de parte de Dios, y es verdad, que la salvación no es por obras, sino que viene por gracia, porque es don de Dios, pero que viene a hacer efecto en nosotros por medio de la fe. Así que por medio de esa fe obtenemos la salvación y empieza a operar esa fe en medio de nosotros. La misma fe que operó para salvación, ahora operará para las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces podemos ver al creyente que una vez que recibió esa salvación a través del arrepentimiento y el perdón de sus pecados por nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora camina como una nueva criatura con una fe operando, es decir, creyéndole a Dios, que cuando usted lo ve decir es porque también va a haber un efecto en su vida de parte de
Dios. Entonces vemos esos grandes milagros en nuestra vida, vemos operar esas transformaciones en nuestras vidas que se traducen en nuestra conducta, y entonces vemos el efecto de la palabra de Dios en el creyente. Al mismo tiempo opera también un amor laborioso. Por eso decía el versículo 3 que también reconocía Pablo que ese trabajo en amor que realizaban, es decir, el amor es una acción, la acción de bendecir, de dar un buen deseo de parte de Dios, y no solamente un buen deseo, sino una acción de parte de Dios a todo aquel que lo necesita. Buscas el bienestar de las demás personas, y el principal bienestar que se busca en las demás personas de parte de un creyente es el que sean convencidos por Jesucristo, para que sus corazones también se conviertan y entreguen su vida a Él y reciban el gran regalo de la salvación. Esto, el ejemplo de los tesalonicenses es que lo hacían con un amor ágape, es decir, un amor desinteresado, que es el mismo que opera en el creyente. Cuando tú estás con ese sentir de Cristo, en cuanto a decirle a tu familia quién es Jesús, en cuanto a hablar a tus amigos, a tus amistades, a tus parientes, etcétera, de quién es Jesús, para que también obtengan el maravilloso regalo de la salvación, y que lo haces por un amor ágape, un amor desinteresado, que nada te detiene, que nada te fatiga, y que tienes esa pasión y ese fervor por predicar la palabra de Dios. Esa palabra que hizo efecto en ti, ahora deseas que haya un efecto en los demás, en todos aquellos que están frente a ti, y lo haces mediante ese amor ágape, ese amor desinteresado. Así que está operando una fe, está operando un amor que trabaja, y también te permite con ello, al ver los resultados de toda esta acción dentro de ti de parte de Cristo, tener una constancia en la esperanza, porque todo esto tú tienes que mirar al frente. Bueno, la pregunta es: ¿y esto para qué? ¿A dónde me lleva? Y el mismo Señor nos dice a través de la Escritura que nos lleva a Cristo Jesús. Cristo Jesús dice: ya tengo una habitación preparada para ti, ya tengo una morada preparada para ti, y te digo que estarás conmigo por toda la eternidad. El creyente ya tiene su mira y tiene la certidumbre y sabe que Jesucristo va a venir, y que todos los demás, toda la eternidad estará en el cielo alabando y adorando al único Dios vivo llamado Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que, bueno, ese es el resumen de una hora del domingo pasado, para que nos situemos ahora en lo que el Señor nos quiere hablar, en cuanto que con el efecto externo. Ahora, ¿cuál es el efecto externo? El orden de Dios es siempre el interno, para poder manifestar o traducir en lo externo de nuestras vidas. Tiene que ocurrir algo interno de parte de Dios, porque Dios es espíritu, y entonces donde ocurren las cosas de Dios es en nuestro espíritu, y en nuestro espíritu está dentro. Nuestro espíritu va sobre nuestra alma y se traduce a través de nuestro cuerpo. Así que vamos a ver el efecto, y sigamos en la primera carta a los tesalonicenses, en el mismo capítulo 1, y vamos a los versículos 4 y 5, y vamos a ver en primer lugar un efecto mixto. Es decir, el primer efecto que vamos a mencionar esta mañana es un efecto mixto, interno y externo. Dice el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder. No cualquier poder. En el Espíritu, ¿qué? Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que vemos cómo un efecto interior provocó un efecto exterior. Mencionando que ahora conocemos su elección, se tradujo en una elección. Hablaron, dijeron: yo acepto a Cristo, yo quiero ser creyentes. Pero ¿de dónde vino ese ejemplo? Digo, pues ¿de dónde vino ese resultado? De un efecto interior. Porque el evangelio, dice, que predicaba Pablo y todos sus discípulos, no era solamente palabrería. Y ojo y oído, por favor. Cuando se predica el evangelio, no es solamente dar un conocimiento.
que puede ser en un salón de clases, pero ni aún en un salón de clases dejas de ser creyente. Y un creyente siempre tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que siempre cuando tú vas a dar un tema, una palabra, un conocimiento de Dios, no te pongas en el plan terrenal porque solamente vas a dar tierra. Mejor dar lo celestial. Y siempre está unido al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios dé lo de Él. Y esto es lo que decía Pablo. No solamente es lo que nosotros sabemos o conocemos o vimos, sino esto es poder. No es una simple idea que tenemos de Dios, sino es el poder de Dios a través de nosotros, y eso sí, operando en el corazón de aquellos que nos estaban oyendo, que son ustedes. Y ese poder que estuvo operando en el interior de ustedes, ese maravilloso Espíritu Santo, como nos dice Santiago, que nos desea afanosamente, nos anhela todos los días, ese maravilloso Espíritu Santo que trabaja en nuestro interior, ese Espíritu Santo a través de la palabra predicada, es lo que está haciendo efecto en cada uno de ustedes y en cada uno de ustedes. Es el poder de Dios llevando a cabo su función, que es el transformar ese corazón. Pero antes de transformar, lo tiene que convencer. Y para convencer, solamente el único que puede convencer es Dios, a través de su Espíritu Santo, el cual, como nos dice la carta a los Romanos, es el que nos convence, es el que nos lleva a la acción primera de la salvación, que es el arrepentimiento. Cuando nosotros estamos conscientes del pecado, estamos conscientes de nuestra mala vida y estamos conscientes de que solamente hay un Salvador para poder perdonar esos pecados, es cuando nos arrepentimos. Y entonces toda esa obra del Espíritu Santo está operando. ¿Cómo opera? A través de la predicación del Evangelio. Decía Pablo, que no son ideas, no es conocimiento, no es decirte la historia de Jesús, sino el Espíritu Santo obrando en tu corazón para que te convenzas, y entonces tú, con tu elección, procedas a ser un cristiano. Y el cristiano solamente lo opera el Señor de señores, que es Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Esto es lo que estaba diciéndoles Pablo. Hemos visto su elección, pero la elección, el efecto externo, fue producto de un efecto interno, de la operación del Espíritu de Dios. Cuando estás predicando con el poder del Espíritu Santo. Tienes que tener una intimidad con Dios. Esto que les estoy predicando es en la intimidad, es Dios conmigo, yo con Él, para poderles compartir a ustedes lo que Dios les quiere compartir. Por eso ven esta pasión, por eso ven este fervor, por esto en este momento no hay más para mi vida que Dios. Y ustedes, que son el efecto que quiere hacer en sus corazones, para que sus corazones elijan. Por eso siempre les digo al final de la predicación, ahora la decisión es tuya. Ya escuchaste, ya el poder del Espíritu Santo estuvo trabajando contigo durante la hora de la predicación. Ahora yo, con esa tranquilidad y con esa seguridad y con esa confianza, ahora te digo, tú eliges. Tu compromiso es tuyo, no mío. Yo solamente soy el pastor, solamente soy un instrumento de Dios, pero el compromiso que vas a hacer a partir de este instante es tuyo, porque ya te convenció el Espíritu Santo o no te dejaste convencer. Solamente hay dos cosas. Entonces, cuando Pablo estaba diciendo esto, les dijo, no les traje palabrería. Soy instrumento de Dios para que el poder de Dios, a través de esta palabra, que es Dios, vaya hasta sus corazones y haga el efecto deseado. Como dice en Isaías, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre causa el efecto deseado. El principal efecto que el Señor quiere para todo aquel que le escucha es convencerlo hoy de lo que hiciste mal, te arrepientas, pidas perdón y tengas la confianza de que tienes un Dios vivo que no te está condenando, sino que te está rescatando y te está salvando, y que se llama Jesucristo. Si todos los días podemos poner atención a eso, todos los días empezamos con una buena elección. Y cuando empezamos con la elección en Cristo Jesús, entonces todo el día es de acuerdo a Cristo Jesús y no me la ando escondiendo. Así de sencillo. Eso, cuando tenemos a Cristo, me libra de la carga.
me libra del pecado, de la carga de la culpa, me libra de la esclavitud del pecado, como vimos en la clase el día de hoy, y precisamente relacionado con la carta a los Efesios. Así que me libra de todo eso, y entonces yo soy libre. Aquellos de Tesalónica se sentían libres, y fueron libres para elegir. Eliges con tu voluntad, ¿cierto? Y tu voluntad es una fuerza. Dios te dio esa fuerza que se llama voluntad. Con tu voluntad dices sí o dices no. Y Dios te da la libertad para que tú elijas. Esto no quiere decir que Dios no interviene, ya estamos viendo que sí interviene, pero nunca viene a quitarte por la fuerza tu voluntad para poner su voluntad. Dios es amor y todo un caballero. Así que Dios, a través de su voluntad, que es que todos seamos salvos, opera con su Espíritu Santo para convencernos. Y una vez que nos convencemos, elegimos. ¿Con qué elegimos? Con nuestra voluntad. Y ya estamos viendo un gran efecto interno y externo de parte de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Eso es lo que estaba viendo el Señor, y eso es lo que ve Dios a diario en cada uno de aquellos que nos vamos convirtiendo y que nos llamamos creyentes. No es palabrería, sino el poder del Espíritu Santo operando a través de mí, para que sea el Espíritu Santo el que te convenza, no yo. Que sea el Espíritu Santo el que te convierta, no yo. Que sea Cristo el que te haga cristiano, no yo. Que sea el Santo de Israel el que te haga santo a ti, no yo. Que sea Dios el que te adopte como hijo y entonces seas de la familia de Dios, no yo. Entonces el Dios está diciendo a través de Pablo, toda la gloria es para mí, volteen a mí, pero para eso necesitan tomar una elección. Y cada uno de aquellos tesalonicenses ya la habían tomado y habían elegido ser cristianos para darle toda la gloria y toda la honra a Jesucristo. Esto no lo hicieron en un ambiente como ahorita, así bien padre, con clima, que hasta da frío, algunos les dan más sueño, otros pues están medio desveladitos. Algunos están viendo hacia su interior, claro, están repasando lo del Espíritu. Y bueno, ahorita gracias a Dios tenemos un buen ambiente, no ha pasado de las tortillas, el que compra fierro viejo, etcétera, etcétera, como a veces suele suceder. Estamos en un ambiente padre, bien lindo. Decimos amén. Y uno se imagina, pues el Pablo también estaba así, bien tranquilo, todo bien bonito, todos sentaditos, así bonitos, serios, ¿verdad? Evita caminando, Chonita entrando, todo así bien bonito, todo padre. No, no era así la situación. Fíjense cómo era la situación para que se den una idea, y esto nos bendice muchísimo. Vayan tantito sin perder esta cita de Tesalonicenses a Hechos capítulo 17. Nada más para ver cómo estaba el asunto en esos días, en ese momento. ¿Cómo fue que pasó? Dice el capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Ya vi. Donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, es decir, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido, pues, el que estaban esperando, el Mesías, el Salvador. Y algunos de ellos, ¿cuántos? Algunos de ellos creyeron, que es a los que les está hablando aquí en la carta, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea, fueron más los gentiles que los propios judíos quienes creyeron en ese momento. Y mujeres nobles, dice, no pocas,
y noble se refiere a un título. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, por si hay algún ocioso, hombres malos, por si hay algún hombre malo, y juntando una turba, ¿qué pasó? Alborotaron la ciudad. Eso no sucede aquí, en nuestra actualidad, no, para nada. Y asaltando la casa de Jasón, que es el que había recibido a Pablo, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y allá se cuenta otra historia. ¿Decimos amén? Entonces, ¿qué ambiente había cuando Pablo les habló de Jesucristo? ¿Qué ambiente había cuando Pablo les predicó el Evangelio? Era un ambiente bastante difícil. No había creyentes, eran judíos, y dice, y no todos creyeron, griegos, la mayoría, tal vez la mayoría, eran muchos los que creyeron, pero había gente incrédula, y esa gente incrédula armó el relajo, el alboroto, y los querían linchar. O sea, no era tan fácil, pero como había sido predicado en el poder del Espíritu Santo, la convicción, todo lo que hace Dios, es firme, eterno y para siempre. De lo contrario, solamente en el momento que dijeron sí acepto, hubiera sido emoción, porque en cuanto vieron aquella dificultad, pues lo más sencillo hubiera sido: bueno, ya no soy creyente, sí te creo, ya no quiero meterme en dificultades. Muchas personas que reciben el Evangelio por emoción, es lo que sucede. Cuando empiezan dificultades, después de convertirse, después de aceptar a Cristo, y empiezan alguna dificultad, pues entonces se desilusionan, se desalientan y dicen: esto no me pasaba antes de, y por lo tanto mejor me regreso a. Solamente fue una emoción, mas no la convicción que ocasiona el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te da convicción en tu corazón, tomas una decisión que es irrefutable. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que haber un efecto. Así que el efecto se empieza a producir, empiezas a ser una nueva criatura, según de Corintios 5:17, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Entonces, ocurren los efectos que mencionamos el domingo pasado y que hoy resumí, como es el de una fe operante, un amor laborioso y una constancia en la esperanza, y se empieza a ver el efecto interno y el efecto externo en ti. Todo después de un efecto mixto de parte de la palabra de Dios. Por eso te das cuenta de qué importante es pararte aquí o pararte en cualquier lugar y predicar la palabra de Dios. No es nada más dar buenas ideas o armar todo un show para que todos, ay, mira, o que se vistan muy bonitos, o que hagan esto, o malabares para ir para acá. Eso es el adorno nada más. Lo que te debe de importar es estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que predique la palabra, y entonces esta palabra, que es viva y es eficaz, haga efecto en medio de tu corazón. ¿Lo vemos en Tesalónica? Sí. ¿Lo vemos aquí? También lo vemos, porque Dios está y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando viene esta elección, empieza esa operación de estas tres áreas de nuestra vida: la fe, el amor y la constancia en la fe, en la esperanza de la fe, para poder notar y ver resultados de ese efecto externo de lo que ocurre ya internamente, cotidianamente, todos los días, o debe de ocurrir todos los días en el corazón de un creyente. Así que regrese a 1 Tesalonicenses, al capítulo 1, y vamos a ver los efectos
externos que empiezan a operarse. Versículo 6 del primer capítulo dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que vimos el ambiente en medio del cual recibieron esta palabra. Y también eso sirvió de mucho, porque vieron a Pablo, vieron la conducta de Pablo, vieron cómo se comportó Pablo, y eso ocasionó también en ellos un ejemplo de lo que es ser cristiano. Ser cristiano es todo un compromiso y toda una responsabilidad que sin Cristo es imposible llevarla. El cristiano se muestra cristiano cuando Cristo vive en ti y lo dejas vivir a través de ti. Anótale, porque eso es verdad. Cuando Cristo vive en ti y lo dejas vivir a través de ti. Así sí. Pero si solamente dices, Cristo vive en mí, pero finalmente yo hago mi voluntad y hablo de Él, pues entonces no está operando Cristo, estás operando tú. El creyente opera con Cristo en su interior y que Cristo sea en él una realidad. Entonces sí se traduce en una nueva criatura. ¿Decimos amén? Así que aquellos hombres, aquellas mujeres que se convirtieron, vieron el ejemplo de quienes les habían predicado. No solamente fueron convencidos y eligieron y empezaron a creerle a Cristo, sino que también les sirvió como soporte el ver a aquellos que ya eran creyentes, en este caso Pablo. Y lo que hacemos cuando es una novedad en nuestra vida, viniendo de alguien, pues empezamos a hacer aquello que ese alguien hace, sin perder la esencia, en este caso, de Cristo. Entonces, como dice Pablo, ahora veo que ustedes son imitadores de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino también del Señor. Porque así como nos comportamos en medio de la tribulación, ustedes también se están comportando de la misma manera. Tal vez cuando empiezas como cristiano y quieres predicar y quieres hablar de Dios, y tienes algo de imitación de quien te enseñó, y eso es natural. Ya poco a poco tú vas tomando lo que es de parte de tu personalidad, tu temperamento, y entonces empiezas a hablar de Cristo, o Cristo a través de ti. Y por eso me acuerdo de Yael, el hijo Jael, perdón. Jael o Yael. Jael. De Jael, que les comentaba a sus papás que en la escuela él se lleva su Biblia, ¿no? Y quiere compartirla con los demás compañeritos, y los compañeritos lo mandan a volar. Entonces dice, ¿cómo es posible que estos niños no quieran aprender de Dios? Y dice, ya sé por qué no me hacen caso, es que me tengo que vestir como el pastor, para que así todos, así como están todos, yo creo que los ve y se asoma cuando todos están serios. Entonces dice, mira, todos tienen atención en el pastor. Entonces dice, bueno, me voy a vestir como el pastor. O sea, quiere imitar. Bueno, es una imitación. Ahora estaba observando la alabanza y veo a Cristal. Estrella, perdón. No sé por qué bueno, es que relacioné el cristal con la estrella. Y Estrella, una estrella de cristal. Y la veía cómo estaba alabando y le ponía su manita para allá y cerraba los ojos. Y lo de la pupila, ¿cómo es? La niña de tus ojos, y que me amas, y le hacía y lo pronunciaba con tanta convicción. ¿De dónde salió? De ver. Y vemos al Gerardito, vio a alguien saltar o bailar o algo, y empezó también. Porque cuando está en la adoración, yo creo que se imaginan que están bailando ahí, no sé dónde. Entonces empieza el Gerardito, cuando es alabanza, se empieza a darle vueltas, por allá. O sea, distingue, es algo de imitación, y así todos, en un momento dado, algo de imitación sobre quien nos predicó, y después, bueno, el Señor nos va formando.
conforme a imagen y semejanza, pero también al Señor. ¿Por qué al Señor? Porque se acuerdan que el Señor, como dice la Escritura, estando en la cruz, dice que fue el gozo del Señor quien le dio la actitud correcta. Gozo no es de que estuviera contento, mira cómo me están crucificando, no, es la actitud ante una gran adversidad, es el gozo del Señor, es lo que te da el Señor, la actitud ante una gran adversidad. Claro que eso conlleva a alegría, a buenos sentimientos, etcétera, porque de lo contrario pues simplemente dices no. Entonces ellos también, dentro de toda esa tribulación, pues no se desalentaron, no se pusieron tristes, no les dio miedo, sino que el gozo del Señor también empezó a actuar en ellos. Y entonces no se desesperaron, no empezaron a echarse las culpas de nada, y pues fraguaron un plan y dijeron, bueno, si están atacando a nuestro predicador, vamos a protegerlo, lo sacamos de la ciudad, total viene la muchacha para allá, y lo mandaron a Berea. ¿Decimos amén? ¿Todo por qué? Porque estaban actuando también de acuerdo al Señor. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? En un momento dado dice que se les pelaba a todos porque lo querían agarrar, y no porque tuviera miedo, simplemente no era el momento, no era la ocasión y les tocaba a ellos, así de sencillo. A Pablo no le tocaba en ese momento, pues por eso se permitió todo eso, no porque Pablo fuera un cobarde, porque si no lo hubieras mandado en carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, diciendo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No lo hubiera escrito. Era un hombre muy valiente, pero también sabía de los tiempos de parte de Dios. Así que somos también, como efecto, imitadores y también de los predicadores, o de quien nos predica, de quien nos comparte el Evangelio, y obviamente del Señor, y se traduce en ese efecto. ¿Qué otro efecto sigue a este? Cuando empezamos a compartir, a ser imitadores del predicador o del maestro o del hermano que nos enseñó a Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y nos convertimos también del Señor, a dar en el Señor, lo siguiente es el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Habéis sido qué? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces ahora te conviertes en ejemplo hacia los demás. Tesalónica está en lo que hoy conocemos como Grecia, más o menos, por ahí Turquía. Abarcaba toda esa provincia, lo que era Macedonia y lo que era Acaya, Grecia, pero ahora conocemos con los nombres de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, que es un pequeño país, y Grecia, obviamente. ¿Sí? Es lo que actualmente en la geografía, para que se ubiquen de dónde estamos hablando y de dónde está hablando Pablo en este momento. Bueno, estos de Tesalónica se habían convertido en ejemplo de toda esa provincia. Imagínense que digan, no, pues que Sarita es ejemplo de toda Grecia. Y todos dicen, Sarita, por favor, ven. O sea, por favor, ven a predicar el Evangelio. Decimos amén. ¿Por qué? Porque ha sido ejemplo. Estos creyentes era tan su ejemplo que ya los empezaban a conocer. Hablaban de ellos y hablaban bien. Hablaban de lo que era ser cristiano. Porque recuerde que estamos en un país tremendamente filósofo, tremendamente idólatra. Los griegos eran así, adoraban la belleza del hombre, la belleza de la mujer, adoraban tener dioses, adoraban la filosofía, etcétera, etcétera. Todo aquello que les hiciera pensar, y se creían ellos mismos hasta dioses. Y vienen este ejemplo de unos tesalonicenses y empiezan a modificar también su forma de pensar y de ser por ese ejemplo que ya empezaba a ser comentados en toda la provincia. El creyente, cuando es creyente, cuando pone en operación todo lo que acabamos de escuchar, se convierte después de imitador a un predicador, se convierte en alguien
que ya empiece a encontrar lo que Dios tiene preparado para él, no deja de imitar al Señor, tiene que suceder que son observados y son atraídos por los ojos de todos aquellos que están alrededor. Pruébelo. Y entonces verá que dice, no, ve con tal persona, o ve a tal persona, o yo voy a tal persona porque yo ya lo conozco. El ejemplo que ha dado es bueno. Y es un ejemplo no del mundo, no ordinario, no el que te da coco wash, no el que te da espejitos, no, es algo diferente. Es un cristiano. Yo quiero saber qué es eso de ser cristiano, para poder entender lo que decía ayer el negrito de Sudáfrica, ¿no? Si conoces el secreto de la vida, vas a tener tu vida llena. Si no, siempre vas a tener un vacío en tu corazón. Y eso es una realidad. Si conoces a Jesús, conoces todo, estás pleno, estás lleno, no hay necesidad. Pero si no conoces a Jesús, si no tienes a Jesús, siempre vas a ser un hombre vacío, con sed, con hambre, todo desalentado y frustrado a través de tu existencia. Aquellos hombres sabían dar ejemplo de todo ello por todas esas dos provincias. Después, tú sigues siendo un creyente, sigues de la mano del Señor, obviamente que sigue habiendo un efecto. Los versículos 8 al 10 de 1 Tesalonicenses, del capítulo 1, nos dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, de ustedes ha sido divulgada la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Fíjense, vuestra fe en Dios, ¿vuestra qué? Fe. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A ese grado de que Pablo quería enseñar algo, dice, no, si yo ya lo vi. Eso que tú me estás diciendo, lo vi en un tesalonicense. Eso que tú me estás comentando, ya te entiendo, porque lo vi en los tesalonicenses que vinieron hace poco, o me enteré hace poco de su fe en Dios. No su fe en el hombre, no es su fe en un Dios cualquiera, sino de su fe en Dios. Quiere decir que ya tenían una fe operante, tenían un amor trabajando, o trabajando en amor, y tenían una constancia en la esperanza. Entonces dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, el impacto que estaba teniendo ya era un impacto exponencial. Era un impacto de aquellos creyentes que no solamente ya tenían una vida ejemplar, sino que esa vida ejemplar, cuando hablamos de una vida ejemplar de un creyente, es la operación de Cristo en ti. Esto trasciende más allá de cualquier ejemplo de cualquier ser humano, por muy bueno que éste sea. Va trascendiendo. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo atrayendo la atención de muchas más personas en aquellos que caminan creyendo y creyéndole a Dios. Cuando el creyente está permitiéndole a Jesús operar dentro de su corazón, se producen efectos externos que llaman la atención a los demás. Prueba de muchas maneras. Deja que tu conducta sea gobernada por Cristo y compórtate todos los días así. Y vas a ver cómo los ojos voltean a verte a ti y empiezan a hablar de ti. Usa el medio electrónico, que te conozcan como cristiano. Atrévete a poner algo de parte de Dios. Atrévete a agarrar un texto, parafraséalo, así como tú lo viviste. Diles ahora, mira, esto lo entiendo así y quiero compartirte esta gran noticia. Hay muchas formas actualmente, gracias al Señor, de poder ser ejemplos y poder en forma exponencial a que muchas más personas estén conociendo a Jesucristo. Les acabo de comentar cómo más de 21,000 visitas al evento del reto de valientes. Eso es obra del Espíritu Santo operando a través del creyente.
Solamente así se puede explicar. El que muchas personas ya estén conociendo de Dios a través del internet, a través de los videos, a través de lo que se publica, a través de lo que comparten también, a través del WhatsApp, de los diferentes grupos de chismes, digo, de amigos que tienen por ahí, y que les compartan quién es Cristo. No el tamaño, ni la torta, ni la manita, ni Laura, ni el chisme. Está bien, hagan un ratito, pero oigan, dense a conocer como cristianos, dense a conocer a Cristo. Si lo empiezan a hacer, miren, su labor cotidiana de todos los días es darles a conocer a Cristo, dar a conocer lo que Cristo está haciendo en ustedes, no dar ideas nada más. No solamente el conocimiento de Dios, es que la Biblia dice, ¿y tú qué dices? Yo quiero ver tú qué dices, yo quiero ver qué hay en ti de todo lo que dices, que dice la Biblia. Y para eso solamente es cuando le permites a Cristo transformar tu interior, que esa palabra que es viva y eficaz haya hecho efecto en tu interior para que se traduzca en lo externo. Y entonces dice, este o estas son ejemplos para esto. Y esto se va transformando en esto. Y empiezan a hablar de ese ejemplo que vieron y se empieza a difundir de la forma en que menos esperas. Y al rato te conocen hasta en Asia. Y cuando te conocen en Asia dicen, bueno, sí conozco a tal persona, pero más que conocer a tal persona, conozco al que habita en esa persona y se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. Él es Jesús, Él es el Rey, y Él es el que produce todo esto en nosotros. Cuando dice la palabra que ellos cuentan la manera cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, habla de algo que no debemos de perder de vista: la continuidad. Si tú empiezas algo, síguelo. Eso va a hablar de que tienes una comunión diaria con Dios. Y cuando tú lo traduces en algo, entonces puedes respaldar que todos los días Dios tiene algo nuevo, fresco, maravilloso para ti. No solamente de vez en cuando, no solamente cuando sientes la iluminación divina, no solamente cuando te sientes inspirada o inspirado, o cuando te sientes de buenas, que casi nunca es. No. La continuidad de lo que tú inicias, en lo que ven como ejemplo de Cristo en ti, es clave, muy importante, para que muchos se convenzan de quién opera en ti y te está haciendo una persona diferente. ¿Decimos amén? Te hablan de que marca la diferencia, vamos a marcar la diferencia. No, yo no voy a marcar la diferencia, la va a marcar Cristo en mí. Y entonces marco la diferencia. Y la diferencia es que ahora todos los días te puedo decir maravillosas cosas. ¿Sabes por qué? Porque estoy en contacto directo con Él. ¿Por qué puedo hablar de los chismes? ¿Por qué puedo hablar de tal persona? ¿Por qué puedo hablar de esto, de lo que sucede en la televisión? Porque estoy pegado en eso, porque estoy pegado en esto, porque estoy pegado en esto, etc. Puedo hablar de eso. Pero de Dios, es que se me trabó el WhatsApp. No, ahí no se traba nada, con Dios no se traba nada. Pero necesito tener esa continuidad para que entonces yo mismo vaya creciendo en el Señor, yo mismo haya sido transformado por esa palabra que está llegando a mí, y entonces esa transformación se traduce en un resultado. Y entonces empiezan a ver y te empiezan a conocer y hasta te empiezan a decir, oye, no has escrito esto, oye, no has puesto esto, oye, vuelve a poner esto, oye, enséñame esto, etcétera, etcétera. Y dices, la gloria es para Dios. Ahora sé que sí es verdad lo que dice aquí. Una gran comisión tengo, yo la creo, y es predicar el evangelio yo a todas las naciones del mundo. ¿Te has visto así? Empiézate a ver así. Tú ahí en tu lugar, empiézate a ver así. Esto nada más es comisión para el pastor, comisión
comisión para el líder, comisión para el maestro, no. Es la gran comisión para todo aquel que se dice ser creyente. Y aquí los tesalonicenses nos dan un gran ejemplo. No había internet, no había teléfono, no había televisión, no había WhatsApp, no había nada. En burro andaban. Y ya toda la provincia. ¿Conoce Grecia el mapa por lo menos? ¿Conoce el mapa? ¿Sí? Bueno, es mucho. Bueno, todo eso, dice, ya hablaban de ellos. Hay una pregunta así para que te la lleves a tu casa. ¿Cómo hablan de ti? ¿Y cuántos? De tarea. Eso fue de ahorita. A lo mejor es mía, no es de Dios, pero bueno, llévesela de tarea. Ok. Entonces, toda esa Grecia y parte de otra provincia, que es Macedonia, ya hablaban de ellos. ¿Por qué? Porque habían hecho un ejemplo y una labor continua, todos los días. Te vean o no te vean, te digan o no te digan. Es que no me dijeron. ¡No! Es que usted nomás encargó la lección 3A. Vete hasta la 10 ya. No me esperes. De las 24 horas tienes 20 para hacerlas. Amén. Cuando ves ese de más, ese más, ¿sí? Que lo estás haciendo, lo haces con gusto, lo haces con amor, lo haces con convicción, etc. Dices, Señor, ya me estás cambiando, ¿verdad? Sí. Y entonces empiezas a ver la transformación y empiezas a ver el resultado y dices, oye, yo quiero oírte, quiero saber de ti, quiero platicar contigo, quiero que me digas esto, quiero que me digas lo otro, porque hay algo diferente en ti y siempre te encuentro, aunque tal vez hayas hecho corajes, tal vez te hayas peleado con tu esposo, tal vez hayas hecho coraje con tus niños o no sé, pero cuando ya estás así conmigo, hay algo de parte tuya. Hay algo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque entiendo que eres un ser humano como todos los demás y no debes de estar expuesto a tentaciones, a problemas, a adversidades, a frustraciones, a tristezas, etcétera. Vas a estar expuesto a todo eso, pero hay una gran diferencia. Y entonces tú dices, la gran diferencia se llama Jesucristo. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Él es Rey y Él es Dios. Y bueno, y para terminar, el efecto grande de la palabra de Dios, cuando tú elegiste y ves cómo Cristo opera en ti y tu fe entonces se pone en acción, tu amor por las almas sobre todo se pone en acción, y esa constancia en esperanza también está en acción, y que se traduce en ese gran ejemplo que ahora eres, y que es uno de nuestros ejes como Iglesia de Valor, el impactar a las generaciones. Hay algo dentro de ti que te responde a la pregunta: ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder pasado mañana? Cuando yo me muera, ¿a dónde voy? Cuando mi familia se muera, ¿a dónde voy? ¿A dónde van, perdón? ¿Cuál es el futuro que me espera? Porque he oído, y es verdad, que la ira de Dios, y he escuchado lo del Apocalipsis, y he escuchado lo de Armagedón, y he escuchado lo del infierno, y he escuchado todo esto, y empiezo a creer que es verdad. Hay un cielo y hay un infierno, pero entonces ¿dónde voy? Si me muero al rato, bueno, no estoy hablando por mí, ¿sí? Ahora si tú quieres, pues ya. Si me voy, es la pregunta, si te vas, pero dígale con todo respeto y despacito, y si te vas, que te vaya viendo. Me vas a preguntar, si te vas mañana, pasado, te mueres, te pregunto, ¿a dónde vas? ¿Y tu familia? ¿Te importa tu familia? ¿Te vas a salvar de la ira? No, de ira venidera, que es una verdad, o vas a disfrutar cuando ocurra el arrebatamiento. Si estás aquí, vas a ver cómo resucitan todos los creyentes
Y ya después esperas el último vagón, aunque sea, pero ¡pum! Ahí te vas. Después pasa la gran tribulación. ¡Ay! Se anuncia la gran fiesta de bodas, la gran cena. El novio es el Cordero, la novia eres tú. Y entras ataviada como una novia. El atavío es la pureza de tu alma, para que lo entiendas. Es sin mancha y sin arruga. El novio va a presentar a la novia pura, sin mancha, sin arruga. ¿Quién lo hizo? El novio. ¿Y quién es el novio? Jesús. Y el Padre le da la bendición. Y son las bodas del Cordero. Y terminando la gran fiesta, dice que agarra toda su novia, toda se convierte en ejército. Y entonces Jesús viene a la tierra. Y ocurre la gran batalla, el Armagedón. Y triunfa Jesús con todo el ejército. Reporta mi general, no hay bajas. Todos triunfamos. Y entonces empiezas a ver, ¿dónde está mi familia? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Eso lo creo yo. Si tan solo pudiésemos vivir con esa gran esperanza, ¿no te importaría de qué tamaño es la batalla que vas a librar hoy? Porque sabes que el triunfo lo tienes, la victoria final ya la tienes. Eso es un creyente viviendo los efectos de la palabra de Dios, no un pirata, no un hipócrita, no un indiferente a la palabra, un creyente. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo, no es cualquier cosa. Esto no se vende ni se ofrece en barato en ningún mercado. Apreciemos el reino de Dios. Apreciemos lo que hace Dios por nosotros y lo mucho que nos ama. No estamos con Él por lo que hagamos. No fuimos aceptados delante de Él por lo que somos. Pertenecemos a Él y somos aceptados en Él, en el único que lo merece todo, toda la gloria y toda la honra. Y es Jesucristo, en el amado, en el Hijo amado. Si todos nos dejamos convencer, si no quiere decir que no dejes de usar tu inteligencia, no, úsala por el Espíritu de Dios, entonces verás la gloria de Dios. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú eres creyente la estás viendo. Y este es el efecto de la palabra del día de hoy sobre tu vida, porque el Espíritu Santo está ahí contigo. Hoy tienes también la oportunidad de tomar una elección, de hacer una elección. Si no eres creyente, hoy puedes decir yo quiero ser creyente, y no quiere decir que ya te lo sepas todo. No, entras en un proceso de una nueva vida en Cristo Jesús, pero con todos los efectos que acabo de mencionar, y no te los digo yo, sino te los dice el Señor. Si ya eres creyente, toma la elección de dar continuidad a ser creyente, a permitir que Cristo viva y actúe en ti y a través de ti. El diseño ya está. A ti te diseñó, a cada uno nos diseñó diferentes. Ahora lo que importa es que tú le digas voluntariamente y convencidamente, Señor, sé mi Señor y mi Dios. Opera en mí para que se traduzca esto a través de mi persona. Y entonces pueda estar a la altura de tu Hijo Jesús, porque Él me lo dijo. Cosas como estas y mayores van a ser. Y entonces poder decir, quien me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¿Qué grandeza? Es una grandeza. Dios quiere bendecir tu vida todos los días. Dios te da dos elecciones.
Te dice: aquí te pongo la vida, aquí te pongo la muerte, aquí te pongo la bendición, aquí te pongo la maldición. Y te dice Dios: escoge la vida, y la vida está en Cristo. Si tú estás convencido de la sugerencia de Dios, escoge la vida, y la vida está en Cristo. Y sea un creyente, no un fanático tonto que va tras un ídolo, un Dios. Un creyente con la sabiduría, con la inteligencia, con el conocimiento de parte de Dios, que vive el efecto de esta palabra y que es instrumento de alabanza y de gloria al único Dios vivo. La elección la tenemos delante de nosotros y hoy podemos tomarla y decirla. Así que te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Y llegó el momento en que ahora tú decides. Tú decides. Elige. Pablo dijo: nosotros conocemos de su elección. Sé lo que eligieron. Y sabemos que lo eligieron por la conducta que han mostrado y los efectos que han venido. Esto solamente lo logra Dios. Hoy es el inicio de esto, entiéndeme, es el inicio. Depende de tu elección y la continuidad que des, es como va a haber resultados más adelante. Y yo deseo oír a toda la iglesia venir aquí al frente y dar testimonio de cómo, con el ejemplo de ustedes, muchos jóvenes han salido de la droga, muchas chavitas dejan de prostituirse, muchos hombres dejan de ser violentos y asesinos o rateros, mucha gente sale de su pobreza y de su miseria. Que vengan aquí y digan: con mi ejemplo, muchos hijos que no podían perdonar a sus padres, ya los perdonaron. Porque me escucharon a mí, porque me vieron a mí. Yo lo anhelo con todo mi corazón y lo pongo delante de Dios. Ver a toda la iglesia, dar testimonio cómo el efecto de la palabra ha sido en ustedes y en cada uno de ustedes, y cómo van a venir a dar testimonio. Hay gente en el otro lado del océano que me vio en el internet y ahora me pide que le comparta la palabra, y se está congregando en una iglesia allá en Rusia y está sirviendo al Señor. ¡Wow! Cosas que ojo no vio ni oído escuchó han subido, o son las que han subido al corazón de un hombre. ¿De quién? Del creyente. Porque dice: a los que aman a Dios. Amada iglesia, somos muy poquitos todavía, pero grandes en Dios. Hay una gran riqueza ya depositada en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Ya, vamos a sacarle provecho. Elige. La palabra de hoy clave es elige. ¿Qué eliges? Puedes elegir solamente dos cosas: quiero y elijo ser creyente de acuerdo a esta palabra, o no quiero todavía. Tú eliges. Dios te va a seguir amando. Así que te dejo este momento para ti, Dios. Dale una respuesta. Da una respuesta a Dios. Elige. Elige. Que vengan a tu corazón tu familia. Que venga a tu corazón personas que tú amas. Que vengan a tu corazón aquellas personas tan necesitadas que tú estás viendo a través de
escucharon la predicación un domingo 27 de julio del 2014 y pasado el tiempo se convirtieron en ejemplos del Señor, viviendo en la palabra del Señor, y a través de ellos mucha gente se convirtió y corría a ellos para conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, todas esas personas ahora eran ejemplos para muchas más personas, y el reino de Dios se expandía, y el reino de Dios empezaba a crecer, y el reino de Dios era grande y más grande cada día, porque Dios habría de traer a los que habrían de ser salvos. Es un principio desde la iglesia primitiva, y que hoy lo recordamos, y que hoy elegimos creerle a Él. Ahora te pido que bendigas tu vida, diciéndole: Señor, lléname con tu espíritu en esta mañana. Hazme ser un creyente todos los días de mi vida. Hazme ser un instrumento tuyo, un ejemplo para que muchos se convenzan. Que seas tú atractivo a través de mi persona para tanta gente que no te conoce. Hazme ser ese hijo o esa hija tuya que predica con poder del Espíritu Santo la palabra tuya. Déjame ver a muchas naciones que corren a ti, a tus pies, convirtiéndose, tomando la elección que hoy estoy tomando. Eligen, como yo el día de hoy, ser creyentes y sufrir el efecto de tu palabra. Señor, te doy gracias por cada uno y por cada una de tus amados y amadas hijas en este lugar, de todos aquellos que escuchen esta palabra a través de los videos. Bendíceles, Padre, fortaléceles y afírmales en tu palabra. Tu palabra es poder, tu palabra es verdad, tu palabra es eficaz, tu palabra es viva. Tan viva que está ocasionando en nosotros un cambio maravilloso, una transformación maravillosa de nuestro interior, que nos provoca a elegir la buena decisión, ser tus hijos creyentes, con continuidad en tu palabra. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, y confesamos que no solamente nuestra vida, sino la de nuestra familia es salva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Regálale una ofrenda.